Bendiciones. Estuve toda la tarde preparando una serie de gráficos y hubo que trabajar y ya lo puse en el grupo ahí con Sebastián, así que creo que lo va a poder pasar acá por las pantallas. ¿Sí? ¿Se ve algo? ¿No? No. Y vamos a seguir con el tema de ya no el tabernáculo, sino vamos a ir con el tema de Levítico, rapidísimo, que hoy le tenemos a nuestro pastor que nos va a compartir una palabra, así que tengo 20 minutos. Y lo que vamos a ver, avísame Sebastián cuando está porque yo ya tengo que empezar, es un resumen de todo el libro del Levítico y parte del libro de Números. Lo que hoy vamos a ver es hasta que David lleva el arca a Jerusalén, así que va a estar interesante. Si usted mira pues en su Biblia, traje mi compu porque es más rápido y se ve mejor, usted va a leer en su Biblia, en el Levítico capítulo 1, una serie de distintos sacrificios. Y usted me puede decir, ¿qué era todo eso? Bueno, acá hay 8 páginas que yo estuve haciendo, que estuve buscando hasta que encontré y bueno, algunas cosas modifiqué y creo que es bastante claro. ¿Está, no? ¿Está, se ve? Sí. Gloria a Dios. Aleluya, ahí está. Ahí está. Y ahí vamos a ir pasando rápido. Yo les debo hacer presentaciones, así que eso tengo que aprender. Bueno, entonces usted si empieza a leer el libro del Levítico, todo el libro del Levítico en su casa, se va a encontrar básicamente que había 5 tipos de ofrenda. El holocausto, el Levítico capítulo 1, hecha de forma voluntaria, ¿se acuerda que habíamos hablado? Y donde en este caso se le explica a los levitas y a los sacerdotes que tienen que ofrecer un buey, una cabra, una oveja o una paloma. Ahí tiene una interpretación que no es tan así, o sea, es una forma de interpretar, pero básicamente ahí está el altar de bronce, ¿ven? Es el altar que estaba a la entrada del tabernáculo y las puntitas que ustedes ven en los vértices, ¿ven o no? Sí. Esos son los cuernos. Ese era el altar de bronce. Ahí se prendía fuego abajo y se consumía todos los sacrificios. Después tenía la ofrenda por el grano, que ahora vamos a mirar, 2, 3, la ofrenda de paz, que expresaba gratitud y lealtad a Dios, la ofrenda por el pecado, cuando alguno metía la pata, hacía alguna cosa, y la ofrenda por transgresión, que ya era cuando uno se equivocaba, por ahí uno se equivocó y hizo alguna cosa. En cambio, ofrenda por el pecado era algo más específico. El cuadrito que sigue para abajo, por favor, ahí dice ofrendas levíticas. Ese es como otro cuadro. Esa era una introducción nomás, ¿se entiende? Y ahí tiene las columnas, los 5 sacrificios o ofrendas distintos. O sea, y ahí tiene usted el pasaje bíblico del Levítico, el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz por el pecado y por la culpa. Usted esto lo va a tener ya está en el grupo. El origen del holocausto, ¿se acuerda que era totalmente consumido? Es voluntario, se hacía con un becerro, un cordero o con las palomas y se consumía todo menos la piel. La piel era para el sacerdote, eso es importante. Y el oferente, la persona que ofrendaba, no recibía nada. Y el resultado era, ¿se acuerda lo que había ofrendado Noé? Olor grato a Dios. ¿Qué significaba? Consagración. Y es del todo quemado en el tabernáculo. La oblación era una ofrenda de harina y granos, que usted lo va a leer en la Biblia. ¿Lee la Biblia usted? Amén. Amén. Bueno, ahí están los pasajes. Y era con harina y un poquito de aceite y con otras cositas. Dependía de distintos tipos de harina, distintos tipos de granos, y básicamente la porción de Dios era un puñado, el resto era para el sacerdote y también era un olor grato a Dios. La ofrenda de paz, que era una forma de adoración, era de ganado vacuno, podía ser cordero o una cabra, macho cabrío, que cabra generalmente femenina no se ofrecía, y
La porción de Dios es la grosura. ¿Qué es la grosura? La grasa. Eso está todo en el grupo, hermana. No le saque foto porque está todo en el grupo del grupo. Te baja todo el PDF. Es la grosura. Por eso dice la grosura para que va, la grasita para que va. O sea, la parte porque era lo más valioso. Y el resto, el pecho, la espaldilla derecha, o sea, lo que sería el asado, era para el sacerdote. Ahora vamos a ver por qué. Y para el oferente, o sea, la persona que entregaba podía comer. También olor grato para Dios. Por el pecado, cuando alguno se mandaba alguna macana, era obligatorio, ya no era voluntario, y era un becerro, un macho cabrío o una cabra. También para Dios era la grosura, para el sacerdote nada. ¿Por qué? Porque todo se quemaba fuera del campamento. Ahí tienen ustedes la explicación. Y por la culpa, que eran los pecados que uno podía cometer sin, equivocándose, o sea, olvidándome de hacer algo, era un carnero, y ahí tienen ustedes la explicación. ¿Se entiende o no? Básicamente, si usted tiene alguna duda, lea la Biblia, que ahí está todo explicado. Acá está otro cuadro, no sé si podés hacerle bajar ahí, dice, ofrenda levítica por los sacrificios. Esa es otra manera de verlo. Y fíjense lo interesante, dice en la segunda columna, tipo de sacrificio, según los recursos de la persona. No todos podían ofrendar lo mismo, algunos más, otros menos. Si era un príncipe, no podía ofrendar dos palomitas, tenía que ofrendar algo que le cueste. No ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. ¿Se entiende? Después el resto es lo mismo. Básicamente, ahí si ustedes no entienden el primer cuadro, este está un poquito más claro, tal vez, no lo sé. Y ahí está el nombre en hebreo, Hasham, Shatal, Shelem. ¿Se entiende? Sí. Tenemos 20 minutos. Orden en el campamento y marcha. Ahí todo el resto de Levítico, yo ya lo obvié, ya lo pasé, porque solamente me habían pedido que me enfoque en el tabernáculo. Amén. Orden y marcha del campamento. ¿Tienen ahí la foto de la máquina del tiempo? ¿Ven la foto ahí? Sí. Está espectacular, ¿no? Bueno, ahí si ustedes miran, van a ver que como que están todos ordenaditos, porque eso es lo que vamos a ver. En Números capítulo 10. ¿Se ve ahí que está todo ordenado? Ahí tienen el atrio, ahí tienen el altar de bronce, ahí tienen la fuente, ahí tienen el tabernáculo y ahí tienen como la columna, ahí más o menos le dibujaron la columna de fuego. Está entre fuego y luz esa. Y ahí tiene el cuadro, un poquito más para abajo, con lo que yo le había explicado la vez pasada, los 45 metros de largo, los 22 metros de ancho y la disposición de las cosas. Amén. Ahora vamos a mirar. Mire este cuadro que viene, que está muy interesante, que encontré, que está espectacular. Diagrama del arreglo de Israel y el tabernáculo. Así se plantaba el pueblo de Israel en el desierto. Primero, cuando llegaron a Sinaí, llegaron todos los muchachos desordenados. Acá llegamos todos, plantaron la tienda, pum. Cuando Moisés sube y Dios le empieza a dar las instrucciones, Dios le dice, ahora se van a ordenar así. O sea, ahí en el centro ustedes tienen el tabernáculo. ¿Ustedes ven o no ven? Ahí, bueno, el lugar santísimo, el velo, bla, 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 todo lo que ustedes ya saben. Alrededor están los meraritas, los gersonitas y los coatitas. ¿Quién eran esos? Los levitas. Sobre el este, o sea, sobre su derecha está Moisés, Aarón y los sacerdotes. Ellos tendrían sus tiendas ahí, ¿se entiende? Y alrededor del tabernáculo, por eso la foto que vimos, el dibujo que vimos más temprano, hacia el este, dice la Biblia, estaba Judá, Isaacar y Zabulón, todas las tiendas de esas tres tribus, bajo el estandarte de Judá. En total hacían 186,000 y piquitos soldados. Ahí se cuentan los soldados nomás, los que manejaban armas. No están contados las mujeres ni los niños de 20 años para abajo. ¿Se entiende? Al norte, bajo el estandarte de Dan, estaba Dan, Aser y Neftalí. Y ahí la cifra de cuántos guerreros tenían. Al sur estaban las otras tres tribus de Gad, Simeón y Rubén. Bajo el estandarte de Rubén estaban con esa cantidad de soldados,
gente que podía aportar armas, y al oeste, o sea, al poniente, estaba Manasés, Efraín y Benjamín. Ahora, la entrada, como le habíamos explicado, estaba hacia el este, de donde salía el sol. Ahora, miren una cosa, eso era cuando estaban quietos, ¿se entiende? Cuando tenían que marchar, vamos para abajo uno más. Organización de Israel en marcha. ¿Ven ahí la flecha? Sí. ¿Se ve? Bueno. Adelante de todo iba el arca. Yo no estoy inventando nada. ¿Alguno tiene duda? Lea la Biblia. Números. En el arca iba el arca de Dios y detrás iba Moisés, Aarón y los sacerdotes. Las otras tres tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. Después venían parte de los levitas, la familia de Gersón y Merari, que estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo. ¿Se acuerdan que eso se desarmaba todo? Bueno, ahí llevaban las pieles, las bases, las varitas, ellos llevaban todo, casi todo. Después venía la tribu de Rubén, Simeón y Gad, o sea, un montón de gente, y casi al final venía Coat, que era la parte de los otros que eran de los levitas, que cargaban los muebles del tabernáculo. El altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición, ¿qué otra cosa? La lámpara, el altar del incienso, ¿eh? ¿Se olvidaron? Hace un ratito estábamos mirando. Y detrás de ellos venían Efraín, Manasés, Benjamín y Dan, Aser y Neftalí. O sea, ustedes ven que Dios era súper ordenado. Hiper, mega, archi ordenado. No es que yo planto mi tiendita donde yo quiero. Yo quiero plantar mi tiendita para donde sale el sol. No, señor, usted venga para acá. Y así tiene todo. Hasta para marchar tenían. ¿Se entiende o no? Ahora, el otro que yo le puse rápido es labores de los sacerdotes y labores de los levitas. Si bien los sacerdotes eran también levitas, pero ellos pertenecían a la familia de Aarón, descendientes de Aarón, los levitas eran el resto de la tribu. ¿Se entiende? Los sacerdotes eran levitas, pero tenían un trabajo específico. Ellos hacían intercesión, entrar al lugar santo y al lugar santísimo, hacían los sacrificios y presentaban las víctimas en el altar, y ahí tienen la explicación. Y los levitas se encargaban de desmontar, ¿están viendo ese gráfico de azul? ¿Se ve? Bueno, se encargaban de desmontar, transportar y volver a montar el santuario. Ellos armaban y desarmaban. Ayudaban a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Por ejemplo, buscar la madera, sacar la sangre, sacar los cuerpos, juntar la ceniza. Eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo, que vamos a ver más adelante otro día, que fueron los cantantes, músicos, porteros, vigilantes, jueces y escribas. Después en el templo de Salomón, ellos ya fueron a cumplir otras funciones. Y ahí tienen las tres divisiones, acá le doy un poquito de zoom para que yo vea mejor acá. Las tres divisiones de los levitas. Pues, todos son levitas, todos cantan. No, no todos cantaban. Acá no cantaba nadie. No dice Éxodo que cantaban, ni Levítico que cantaban. Los cantores estaban en el templo de Salomón. Ese no sabía usted. Así que durante el desierto no había cantores, no había coro. Hijos de Gersón, cortinas del tabernáculo, ahí dice, la cubierta de pieles, las cuerdas y los instrumentos de servicio. Abajo, los hijos de Merari, tablas del tabernáculo, barras, las bases, el atrio, las otras columnas, las estacas y las cuerdas. Amén. Y en el medio los de Coat, que eran los únicos autorizados a llevar el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario, que eran las cucharas y todas esas cosas, y el velo. Todo lo que era de oro o cubierto con oro, más el velo, lo llevaban los hijos de Coat. ¿Se entiende? No es que cualquiera llevaba cualquier cosa. Bueno, interesante esta parte. Mantenimiento de los sacerdotes. ¿De qué vivían los sacerdotes? Los sacerdotes no tenían heredad en el pueblo de Israel. Dios no les repartió tierra en Israel. Lean eso en la Biblia. Por ello debían ser mantenidos con una parte de las ofrendas y los sacrificios del pueblo. ¿Por qué a los pastores que darle la ofrenda a los diezmos? Por esto. Porque si están dedicados al ministerio 100% su tiempo, son merecedores. Dice, no, el obrero es digno de su salario.
Y del sacrificio paz ellos podían comer el pecho, la espaldilla, que es lo que les estoy diciendo el asado, y lo que no se quemaba en el altar. De los holocaustos podían recibir la piel del animal, podían utilizarla, seguramente la vendían. De las otras ofrendas podían recibir también los panes. De las primicias recibían el aceite, el mosto, el trigo y inclusive la lana de las ovejas. Este es un resumen de los votos. Cuando alguien decía, yo voto a Jehová y quiero dar, no sé, un 20 kilos de manzana, bueno, ahí tenía, también eran los votos. Y de los primogénitos de los animales limpios. Los animales limpios se sacrificaban a Dios, los otros no. Excepto su grasa, que era para Jehová, la grosura, el cuerpo era para el sacerdote. Si yo llevaba un cordero y era una ofrenda de paz, comía un pedacito yo y otro pedazo comía el sacerdote. ¿Se entiende? Y ahí abajo tenían los versículos bíblicos. Por eso de ahí, desde el principio, Dios establece el sustento de los sacerdotes. Y ahora vamos a mirar ese sustento de los levitas. Que la herencia de los sacerdotes y de la herencia de los levitas soy yo, dijo Jehová. Yo soy la herencia de ustedes. Por eso yo no le doy tierra en Israel. Ellos no plantaban, ellos no cosechaban, ellos no podían ni siquiera tener tierra, solamente tenían ciertas ciudades. Y acá está lo que dice Dios: yo he tomado de vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dado a vosotros el don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, después sirvieron en el templo. Dios mismo los tomó. Ellos no se tomaron a sí mismos. Los levitas no dijeron, nosotros queremos servir a Dios. No, Dios los eligió. Y como Él los eligió, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos no podían sembrar, cosechar, ellos no podían comprarse una quintita en Paso de la Patria, por eso podían recibir los diezmos y la ofrenda. ¿Se entiende? Oye, ¿por qué el pastor recibe el diezmo y la ofrenda? Porque así lo estableció Dios, si está a 100%. Usted puede tener una empresa, si el pastor tiene un llamado al 100% y no se tiene que dedicar a la empresa, tiene que dedicar a Dios. Si le exige Dios, tiene que dedicarse a Dios y tiene que comer, y su familia también. Mantenimiento de los levitas. Mire, ahí tiene un mapa, ahí no están todas las cosas. Dice, pero Gedeón los ubicó conforme a lo que Dios hubiera mandado en 13 ciudades para los sacerdotes en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, y tenían otras 35 para los levitas. Y había 3 ciudades de refugio de un lado del Jordán y 3 ciudades de refugio del otro, donde vivían los sacerdotes. Ese era el lugar donde vivían los sacerdotes, pero no era de ellos vivían nomás ahí. ¿Se entiende? Eso tiene que usted mirarlo en las leyes que están en Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Se entiende? No es deuterodemonio, es deuteronomio. Deutero significa 2 y nomio significa ley, la segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque se la repitió antes de entrar a la tierra prometida. Por eso se repite. Voy terminando. Mantenimiento de los levitas. Los levitas no recibían salario por su trabajo. Mira vos. Ni tenían parte de la ofrenda de los sacrificios, sino que vivían de los diezmos de todos los israelitas que debían dar en sus ingresos. Porque nadie podía tocar las cosas santas, solamente ellos. Y ahora para cerrar vamos a ver 2 versículos. De entre todos los dones que ofrecéis a Jehová, de lo mejor ellos ofreceréis la porción que ha sido consagrada. Los levitas a su vez también tenían que diezmar. ¿A quién le diezmaban los levitas? A los sacerdotes. Y los sacerdotes no diezmaban a nadie, porque ellos ya estaban allá arriba. Porque la responsabilidad que tenía el sacerdote. Si el sacerdote se metía la pata, moría. Si usted se acuerda de la vestidura, si usted mira la vestidura, ¿vieron? ¿Alguno miró el videito que puse? ¿Vieron que dice que tiene las campanitas, como está en la Biblia? Bueno, si el tipo entraba al lugar santísimo sin estar limpio, ñácate, moría. Y después tenía una piolita atada y con él se les tiraban. Nadie podía entrar a rescatarlo. ¿Se entiende? Por eso tamaña responsabilidad. Por eso yo no puedo servir a Dios como yo quiero. No me puedo presentar a Dios como yo quiero.
Dice, ay, ¿por qué los pastores reciben los diezmos? Porque eso critican. ¿Por qué las iglesias evangélicas? Porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua de la iglesia, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el gas o lo que fuera. Hay que mantener, vamos a decir entre comillas, el tabernáculo. Y eso se mantiene. ¿Qué es lo que habíamos hablado en la clase anterior? De las riquezas del pueblo que Dios le había dado a la salida de Egipto. De esas riquezas Dios utilizó para hacer el tabernáculo. De lo que Dios te bendice es para que vos ayudes al templo y al ministerio. Amén. Ese es el plan de Dios. No estoy inventando, está todo en la Biblia. Si usted no lee la Biblia, hay que tirarle la oreja. Y ahí, para ir terminando, rapidísimo. Periodo de años aproximadamente. Eso están en algunas tablas que hay que buscar por ahí. Algunas Biblias tienen, otras no. El Éxodo fue en el año 1491 antes de Cristo, más o menos, no es exacto, pero ¿están seguros? Más o menos. Cruzaron el Jordán, ¿cuánto? 40 años después, en el 1451. El profeta o el juez Samuel fue en el año 1117, 1095, que fue los años que jugó. Ahí se levantó Saúl, yo no puse el rey Saúl, pero está incluido el reinado del rey Saúl. Ahí Dios lo levantó a David, que ahí está el periodo de reinado, ¿no? En la fecha que él nació, del año 1055 al año 1015, más o menos 40, 45 años. Y Salomón en el año 1015 al 975, que también fueron 35, 40 años. Ahora, desde Éxodo, desde el año 1491, estamos yendo para atrás, no estamos yendo para adelante, hasta el año 1000, póngale, existió el tabernáculo, estaba todo en tienda, no había templo, el arca iba y venía. Por eso, el arca, ahí la última frase que puse, el arca estuvo en Gilgal, junto al mar muerto, estuvo en Betel, después estuvo en Silo, donde estuvo el profeta Samuel, donde estuvo Elí, con los hijos que hacían macanas, que se afanaban, que se robaban los diezmos, la ofrenda, que hacían cosas que no tenían que hacer con las mujeres que vivían cerca del tabernáculo. Y bueno, Dios le dio duro, los mató literalmente, porque en el ministerio cometían pecado. Y pasó un tiempo en manos de los filisteos, la recuperaron los judíos y el rey David ordenó su traslado a Jerusalén. Después de ahí se depositó en el templo del rey Salomón, que fue la primera ubicación fija para el arca. Eso lo vamos a ver si Dios quiere el otro lunes. Y yo quiero que abran su Biblia ahí en Primera de Samuel. Vamos a mirar un pasaje rapidísimo. Si alguno encuentra, ya puede ir leyendo. Samuel 6:19, por favor. Primera Samuel 6:19. ¿Encontraron? ¿Alguno que quiera leer rápido? Fuerte. Sí, ya. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Amén. Eso pasó después que el arca volvió de los filisteos. Miren la historia. Cuando el arca vuelve, porque los filisteos empezaron a enfermar, la devuelven al arca, que no voy a contar toda la historia. Entonces los muchachos, llegó el arca, agarraron el arca y no pudieron, pues con su curiosidad correntina habrán sido, porque quieren, no biche, vamos a bichear, y fueron a bichear el arca y tiraste la pata. ¿Y cuánto dice ahí, hermanas, que murieron? 150,000. Ay, perdón, me equivoqué. 50,000, bueno, vamos a decir que toda la población del pueblo, qué sé yo, no sé. 50,000 muchachos ahí perdieron la vida porque tocaron el arca y miraron el arca. Ahí se dan cuenta lo importante que era que los levitas nomás toquen el arca.
que los sacerdotes nomás toquen el arca. Y después el otro pasaje que quiero compartir y le doy al pastor, en 2 Samuel capítulo 6. Está interesante, ¿no? Segunda es más, miren, más sintético que esto, imposible. 2 Samuel capítulo 6. Cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, les resumo. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, dice el versículo 3, y iban llevando el arca a los muchachos. Y resulta que el arca con las ruedas, el carro tropieza, y uno de los muchachos dice que extiende la mano, usa y trata de sostenerla. ¿Y qué pasó? Le pateó la luz, le dio un patapón y se murió. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí por Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se llama ese lugar Pérez Usa. Ahí lo llevan después a la casa de Obed Edom y de ahí lo llevan a Jerusalén. ¿Qué le pasó a David? David tuvo la mejor intención de llevar el arca. Dijo, voy a llevar el arca sobre un carro nuevo, con bueyes nuevos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios había establecido en la ley, en Levítico y en Números, que el arca, igual que las otras cosas, tenían que llevar los levitas. ¿Qué grupo de los levitas? Los coatitas. No es que Merari o los otros, los gersonitas. Los coatitas. Buscame un coatita porque el muchacho que toca el arca, caput. El que tocaba moría. Entonces tuvieron que buscar, dice la historia, los levitas tuvieron que santificar y tuvieron que cargar el arca con las varas sobre sus hombros y llevar donde tenían que llevar a la casa de Obed-Edom, que ahí quedó. ¿Se entiende? La presencia de Dios no se puede llevar como yo quiero. La presencia de Dios no la puedo cargar en un carro como yo quiero. La presencia de Dios, la adoración, el servicio de Dios va sobre los hombros de la gente que Dios establece, que Dios llama, que Dios sostiene y que Dios santifica. Amén. No hay otra manera. So pena de muerte. So pena de muerte significa bajo pena de muerte. O sea, si usted no está llamado al ministerio, yo le recomiendo que ore nomás y que no se meta donde no le corresponde. Ahora, aplicación, y voy cerrando. ¿Cómo lo trasladamos eso al Nuevo Testamento? Cuando Pablo le explica a los corintios y a los romanos que cada uno tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. No todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos cabeza. Ay, pero yo quiero ser pastor. Si no sabes en qué baile te querés meter. Si Dios no te llama, ni te metas. Yo quiero ser profeta de las naciones. Vos no sabés lo que tenés que sufrir. Ay, yo quiero cantar. Miren, quise tocar la batería y me quedé así con la cabeza, me explotaba. Dice, cada uno tiene que seguir en el área que Dios le llamó. Y ahí sí, hermano, métale ficha, santifíquese y la gloria de Dios la va a llevar sobre usted. Pero no nos tenemos que meter en áreas que no nos corresponden. Nosotros cometemos el error, mire, voy cerrando, cometemos el error de pensar que porque estamos en la gracia vamos a hacer lo que dije la vez pasada, lo que bien queremos, lo que bien nos parece. Y usted ve ahí los gráficos, cómo Dios siempre fue específico. ¿Dónde voy a plantar mi tienda? Acá, donde Dios me dice, no donde yo quiero. ¿Cómo voy a ir caminando hacia donde Dios quiere? ¿Cuándo? Cuando la columna de nube se movía de día y cuando la columna de fuego se movía de noche. No se movía ni cuando ellos querían. Entonces, si usted quiere andar en victoria, ya sabe, plante su tienda donde Dios le dice, muévase cuando Dios le dice y santifíquese como Dios le dice y haga el ministerio que Dios le encargó. No el que a usted bien le parece, no lo que usted bien quiere y no ande envidiando tampoco los ministerios de los demás. Ay, ¿por qué el Señor le usa ¿Por qué la hermana canta y yo no canto? Gloria a Dios que la hermana cante y yo no canto porque Dios mío, va a ser una tortura para todos ustedes. Demasiado que yo me torturo. Entonces, cuando estoy solo en la ducha, ¿se entiende, no? Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos una función en la iglesia. No seamos negligentes, no seamos desobedientes
y seamos responsables. Amén. Dios me bendiga mucho.